¿verdad? Si usted quiere noticias o quiere mera información, bueno, pues puede sintonizar a los temaólogos, ¿verdad? Aquellos que se dedican a dividir el mundo en temas, por ejemplo, Carmen Aristegui o el propio López Dóriga, que le fragmentan a usted la realidad en pedacitos, le hablan de un pedacito, luego de otro pedacito, y luego esos pedacitos están desconectados. Nosotros no, nosotros aquí en Carta Robada estamos utilizando en materia de investigación el método de Edgar Allan Poe, que pues es el método, ¿verdad?, de los buenos investigadores, a diferencia del de Sherlock Holmes, que era, pues, ya sabe usted, andar con una lupa viendo por debajo de las sillas, a ver si abajo estaba ahí el criminal metido, cuando Edgar Allan Poe lo que hacía, pues, era construir la hipótesis acerca de por qué ocurría lo que estaba ocurriendo. Y eso es lo que nosotros vamos a tratar de hacer aquí en Cartas Robadas. Si usted nos sigue en este programa, pues se va a dar cuenta de esa diferencia. Para empezar hoy, sí quisiéramos hacer un poquito de énfasis en algo que nosotros le advertimos. Nosotros dijimos que el asunto de la explosión en Pemex del jueves de la semana pasada había que mirarlo dentro del contexto del deterioro de esa empresa, del sacrificio a que ha sido sometida esa empresa por parte de los últimos 3 o 4 gobiernos de la República, que han sacrificado a Pemex su desarrollo y sobre todo su mantenimiento, que de ahí necesariamente tenía que venir la causa de la explosión. Y hoy está diciendo Alfonso Navarrete Prida, el secretario del Trabajo, alguien muy cercano a Peña Nieto, ¿verdad? No es alguien que sea diferente a Peña Nieto o que piense diferente a Peña Nieto, sino que está diciendo que ahí en esas oficinas, el complejo de Pemex ahí en Marina Nacional, allá en el Distrito Federal, pues hace 2 años que no se le daba mantenimiento a esa parte del edificio y pues se sabía que existían algunos riesgos, algunas posibilidades. Así que esa es una buena para nosotros. Nosotros le advertimos que por ahí tenía que venir el problema y que la austeridad, el sacrificio económico, el escamoteo del mantenimiento a una empresa tan compleja, tan enorme como es Pemex, es más peligroso incluso que el propio terrorismo, porque el terrorismo pues hará alguna acción aislada por aquí o por allá, o 2 acciones si acaso, pero la falta de mantenimiento va corroyendo, destruyendo toda la planta productiva, toda la infraestructura con la que cuenta cualquier empresa y en este caso Pemex. Así que, bueno, ahí están las cosas. Nosotros vamos a venir hoy con varios asuntos que queremos plantearle. Uno de ellos es que parece que el doctor Carstens, el gobernador del Banco de México, está un poco asustado por lo que está pasando y está planteando una visión muy diferente a la que está planteando el gobierno, especialmente a través de Luis Videgaray, el secretario de Hacienda. Carstens advierte sobre catástrofes y Videgaray habla de una especie de paraíso al que vamos, ¿verdad? También le vamos a hablar de cómo los británicos a través, es decir, el imperio británico, ¿verdad?, que ahí anda, no se crea usted que desapareció el siglo pasado como algunos ilusos creen, está vivito y coleando y acaba de echarle los perros a México, al gobierno mexicano, poniendo ya a México como los nuevos tigres. Imagínese usted, así como decían de los países asiáticos que después los hicieron reventar en el 2007, así les llamaban los tigres asiáticos, dizque porque iban hacia la prosperidad infinita y de repente se derrumbaron. Parece que ese mismo cuento le están echando al gobierno de México en este momento allá en el Financial Times. Así que también vamos a hablarle de eso. Y mire, aquí en nuestra sección que nosotros tenemos reservada para, pues ya sabe usted, tenemos algunas secciones, una de ellas es Los ricos también lloran y la otra es Historias de terror, pero esta vez la vamos a dar mezclada, ¿verdad? Esta sección, Ricos también lloran y las historias de terror. Vamos a hablarle de Standard & Poor's, esta compañía que, mire, si usted se asusta por los políticos que se roban una lana, que agarran y se compran un rancho y se hacen de lana por aquí y por allá, eso es peccata minuta frente a lo que hicieron los de Standard & Poor's, y el propio gobierno norteamericano los está acusando de desfalcar, de transar
a mucha gente, especialmente a fondos de pensiones, y por eso lo vamos a vincular al caso del Listeleón aquí en Nuevo León, porque mire, también al Listeleón pues le echaron cuentos y los hicieron invertir pensiones o fondos de pensiones en papeles que no tenían calidad, que iban necesariamente a tronar. Así que de todo esto vamos a hablarle, vamos después de este mensaje. Y bueno, pues le decíamos que íbamos a platicarle a usted este extraño caso del susto que se ha venido poniendo a sí mismo el doctor Agustín Carstens, este señor que dirige el Banco de México, que anduvo allá por Singapur. Se le veía muy alarmado, muy descompuesto, dicen que hasta perdió el hambre, porque pues ya sabe usted, el doctor Carstens se echa sus onces, como se dice allá en Sudamérica, a la comida que hace uno, digamos por ahí a las 11 de la mañana, ¿verdad? Porque todavía no es el almuerzo, como dicen allá en Colombia, sino que todavía faltan 2 horas, entonces uno se echa sus onces. El doctor Carstens, después de desayunar, usted sabe, acá en el Presidente Chapultepec o acá en el restaurante del Parque ahí en Chapultepec también, pues después se echa sus onces, unos 30 tacos de canasta, eso de las 11 de la mañana, y pues dicen que perdió el miedo, que anda asustado, hablando de que, como lo dijo allá en Singapur, en una conferencia en donde estuvo ayer, hablando de que viene la tormenta perfecta. Fíjese usted que todos esos enormes flujos, así dice él, enormes flujos de capital que están llegando al país, en un momento dado se van a regresar, se van a patraciar, se van a ir para atrás y nos vamos a quedar completamente en la calle. Dice el doctor Carstens que esos enormes flujos de capital han distorsionado los valores de los activos. Yo le estoy repitiendo textualmente los términos que usa el doctor Carstens. Acuérdese usted que él es un tecnócrata, acá educado en Chicago, entonces dice, distorsionan los valores de algunos activos, o sea que vienen los flujos de capital a inflar, ¿verdad? A inflar los valores del gobierno, los CETES, los bondex, etcétera, etcétera, y también las acciones de algunas empresas que se compran ahí en la bolsa de valores, las inflan y de repente se van a ir. Dice el doctor Carstens que viene la tormenta perfecta, que nos tenemos que acostumbrar a la debilidad económica por muchos años, que porque estamos en una crisis como la de la Gran Depresión de los años 30. Por supuesto, el doctor Carstens dice que pues va a haber sacrificios, ellos le llaman ajuste, ¿verdad? Los ajustes que se van a tener que aplicar sobre la población. Bueno, el gobierno dice debería de prepararse para hacer algo que mitigar, fíjese usted, los ajustes que de todas maneras nos van a tener que recetar. Y yo le decía que esto es muy diferente a lo que uno escucha por otros sectores del gobierno federal, por ejemplo Luis Videgaray, ¿verdad? Que él mantiene la tesis, pues que esos capitales que vienen, pues nos benefician mucho. Es una tesis que empezó a manejarse con Felipe Calderón, que aquí tenemos en nuestra segunda imagen. Acuérdese usted que él decía que México iba a ser el mejor sitio para inversión en el mundo, que iba a ser el preferido de los mercados y que los mercados iban a venir hacia México presurosos, ¿verdad?, en busca de la prosperidad. También Ernesto Cordero, que tenemos aquí en nuestra tercera imagen, pues era uno de los que creían en esa tesis, ¿verdad? La lana viene, la lana que se le está inyectando a los bancos allá en Europa o en los Estados Unidos, pues se va a venir presurosa a México en la medida en que nosotros mantengamos la estabilidad macroeconómica, el déficit cero y pues mantengamos boca bajeada a la gente, ganando poquito, con un alto nivel de desempleo, ¿verdad? Más o menos un 40% de desempleo, que es lo que tenemos en nuestro país si juntamos
pues ya sabe usted, a la gente que vive de la economía informal, más los desempleados que reconoce el INEGI, que son los menos, ¿verdad? Y también los desempleados que no nadie toma en cuenta porque no están en las estadísticas, que son los ninis, los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Entonces, bueno, esa era la tesis que retomó el gobierno de Peña Nieto, una tesis que venía del PAN, y bueno, pues que ahora el doctor Carstens, pues no sabemos por qué, ¿verdad? Pero está contradiciendo y diciendo, no, esos capitales que vienen se van a ir en un momento dado, y entonces, imagínese usted, cuando él dice se distorsionan los valores de algunos activos, quiere decir que se inflan. Si esos capitales se van en un momento, entonces esos valores se van a desplomar, ¿verdad? Eso es lo que realmente quiere decir. ¿Cuándo va a ocurrir esto, según el doctor Carstens, este cataclisma que está advirtiendo allá en Singapur en su conferencia, de esas conferencias que hacen los magnates, ¿verdad? Y llaman a los jefes de bancos centrales, pues para que les digan qué anda pasando, y él advirtió eso allá en Singapur, y dice que se va a venir una situación de ese tipo en el momento en que los países industrializados dejen de inyectar dinero, lo que le llaman el alivio cuantitativo. Usted sabe, Obama ya lleva 3, va por el 4, los europeos pues ya llevan 2 y van por el 3, y es pura inyección de dinero a la economía, y como la economía pues no los recibe, ¿verdad? Porque no se invierten, sino que se dedican a rescatar a los bancos, entonces esa lana vuelve otra vez a la especulación. Y uno de los lugares favoritos de los especuladores pues es México, fíjese usted, ya no sabe uno si lamentarlo, ¿verdad? O de plano soltarse a chillar, porque pues como dijo por ahí algún columnista del periódico El Economista, esos capitales no son buenos, esos capitales nomás vienen a la inversión en cartera, a la inversión especulativa, así le llaman a la especulación, inversión en cartera, soy así muy elegante, ¿verdad? Pero es en realidad capitales que vienen a chupar sangre. Pero el punto es que el doctor Carstens está contradiciendo, fíjese usted, allá en Singapur, lo que viene siendo más o menos la línea oficial, la de que mantiene Luis Videgaray, el secretario de Hacienda, que tenemos aquí en nuestra imagen número 4. Usted seguramente ya lo conoce, pero él tiene la tesis de que México, así fue a Davos, allá a Davos, en Suiza, en esa reunión perfectamente inútil, ¿verdad? Que nunca ha servido para nada, no dan más que malos consejos allá, pero bueno, fue el secretario de Hacienda y allá dijo que México era un contraste frente a la situación que estaba viviendo Europa, frente a la situación que estaba viviendo los Estados Unidos, porque pues México anda muy bien, está creciendo, tiene los más altos niveles de crecimiento. Y ahí déjeme decirle que se hace una trampa, y la hace también Videgaray, ¿verdad? Repitiendo esta línea que venía ya desde el gobierno anterior de Felipe Calderón y Ernesto Cordero, eso de que somos un gran lugar para la inversión que está viniendo, porque no tenemos tal tasa de crecimiento. Resulta que ahorita el INEGI anda ajustando el crecimiento para que llegue a los 4 puntos, anda en el 3.8 y le sube, le jala. Ya sabe usted cómo se las gastan los del INEGI, ¿verdad? Cómo manejan las estadísticas, y bueno, pues dicen que íbamos a estar en el 4% y que es mucho, pero no, pues si hemos estado antes de los gobiernos que empezaron en 1982, este país estaba creciendo regularmente arriba del 6%, que es lo que se necesita pues para que haya el empleo suficiente. Vamos a regresar, vamos a contarle cómo el Imperio Británico, en la voz del Financial Times, le está echando los perros a México, así de una manera, digamos, descarada, descarada y mentirosa, ¿verdad? Así como son todos los que le echan los perros a alguien, pues le mienten, ¿verdad? Para ver si lo consiguen. De eso le vamos a platicar después de estos mensajes.
Y bueno, pues le decía que le vamos a contar acerca de la forma tan descarada, tan abierta que los voceros del Imperio Británico, que está vivo, ¿verdad?, le están echando los perros al gobierno de México, tratando de seducirlos para una estrategia que todos sabemos ha sido suicida siempre, pero lo hacen de una forma, digamos, empalagosa, así como cuando alguien quiere conquistar a su pareja y le empieza a echar cuentos así de que eres mi vida entera y que sin ti no puedo vivir y que pedacito de no sé qué y no sé cuánto, ese tipo de digamos, filitreo empalagoso, ese es el que está usando el Financial Times en este momento con nuestro país. Dicen, así se llamó el artículo, que México es el nuevo tigre, imagínese usted, así como la señora ya grande, ¿no?, entrada en los 60, le dice a su marido, mi negro lindo, ¿verdad?, qué fuerte estás. Bueno, pues así le están diciendo a México, que es el nuevo tigre, que tiene una gran historia de crecimiento. Fíjese usted que porque ha crecido por encima del 4% y que nadie lo ha podido hacer en el mundo, pues claro que no, pues si el mundo entero está sumido en una depresión, especialmente los países industrializados. Ya ve España, que anda por abajo del 1.5, o mejor dicho, menos 1.5, y parece que no tiene fin, va en caída libre, puede llegar a caer hasta 6 o 10% la economía española, y así están por el estilo las europeas. Pero eso no quiere decir que México esté creciendo mucho, porque el INEGI estiró el crecimiento al 3.8. Pero le digo, este artículo larguísimo del Financial Times es una tras otra, ¿verdad? Así de esas pues elogios empalagosos a la economía, al regreso del PRI, que va a acabar con la improvisación que tenían los panistas, y que a Peña Nieto le están diciendo que es un hombre determinado, y luego citan la frase de Obama de que cuando fue Peña Nieto allá a Washington y Obama le dijo que sabía que era un hombre que se caracteriza por hacer que las cosas se hagan, y ya sabe usted que las cosas se hagan. ¿Y cuáles son las cosas que quieren que se hagan? Bueno, pues ya sabe, la reforma estructural, porque dicen que, bueno, México debe aprovechar ahorita este enorme flujo de capitales. Fíjese nada más, justamente lo que el doctor Carstens ahora anda denunciando como un peligro. El Financial Times dice que es la bendición para México, que llegaron 57,000 millones nada más en el 2012 y que la mayor parte se fue a los bonos de gobierno, a las acciones de las grandes empresas, justamente lo que le decíamos de la llamada inversión en cartera, que es pura especulación, puro chupadero de sangre, ¿verdad? Porque pues hay que pagarles intereses altos, rendimientos, como dicen ellos. Y el caso es que todo esto es una cantidad empalagosa de elogios hacia México, solo para decirle finalmente, mira, Brasil va para abajo, ahora tú tienes que ser el nuevo tigre, el que va a capitalizar, mejor dicho, va a canalizar toda esta cantidad de capital especulativo hacia tu economía, ¿verdad? Y la mejor manera de hacerlo pues es abrir el sector energético, aumentar los impuestos por la vía del IVA, ¿verdad? Pues para que haya seguridad y que nos pagues lo suficiente. En fin, están echándole los perros pues los británicos a nuestro país, al gobierno de Enrique Peña Nieto. Y no solamente hicieron eso, déjeme decirle que también El Guardián, este periódico británico, uno de los que está vinculado a los sectores de inteligencia allá en Londres, está haciendo las paces con Televisa. También el día de ayer, en que aparece el elogio desmedido del Financial Times, aparece este artículo de El Guardián diciendo: Televisa, nos equivocamos, tú nunca le diste trato preferencial al candidato del PRI en las elecciones presidenciales, porque ya sabe usted que por allá en junio, un mes antes más o menos de las elecciones presidenciales, El Guardián sacó una denuncia contra Televisa. Bueno, pues ya la borró, ahora son cuatachos, van a trabajar juntos, nos olvidamos de las ofensas del pasado, somos amigos, México es un gran país,
el IFE ya demostró que no era cierto, que nunca hubo nada como eso, que en realidad las elecciones fueron muy parejas, muy justas, muy equilibradas, la propaganda se dio más o menos en el mismo nivel para todos los candidatos, etcétera y etcétera y etcétera. Al estilo del IFE, ¿verdad? En esos términos, El Guardián, que son, déjenme decirles, esas dos publicaciones junto con The Economist, suelen ser muy despiadadas cuando se refieren a gobiernos que no están cumpliendo las exigencias, ¿verdad?, en materia de privatizaciones, en materia de liberalización de la economía, en imponer algunos preceptos de la globalización. Entonces los tratan muy mal. Yo le decía ayer apenas que el Financial Times se quiere escabechar ahorita a Mariano Rajoy. Fíjese usted, cuando hace apenas unos, ¿qué será? 10 meses era el favorito de todos porque iba a entrar con mano dura a gobernar en España, e iba a imponer todo lo necesario, le iba a quitar las pensiones a la gente, reducir los salarios, eliminar las prestaciones laborales, privatizar hasta los autobuses, porque los está tratando de privatizar Rajoy. Bueno, pues no lo logró, se fue a medias, no logró todo lo que quería, y miren, el Financial Times está pidiendo su cabeza ya en este momento y amenazándolo con que va a tener que pagar más cara la deuda española. Bueno, pues así más o menos piense usted que le están queriendo hacer a México, así como quien dice, no, sí, palomita, suéltame el petróleo, ¿verdad? Y luego hablamos, tú nada más ponte de modo y nosotros nos llevamos el petróleo. Eso es lo que le están diciendo al gobierno de Enrique Peña Nieto. Ojalá y que no se deje, ¿verdad?, seducir de esa manera, pues siempre a las adulaciones, oídos sordos, hay que ser prudente, hay que saber quiénes son estas gentes y medirse, ¿verdad? No hay que caer en las primeras de cambio. Así que eso sería lo recomendable, que se tomen distancia de estos elogios. Miren, es muy sencillo el asunto. Si es cierto que México va a ser el nuevo tigre, así como fueron los tigres asiáticos, hay que preguntarle a los tigres asiáticos cómo terminaron después de que tanto se les elogió por allá. Ellos se derrumbaron en el 97, estamos hablando de que duraron con un auge de como de 10 años en que eran una maravilla esos países, y a partir del 97 todo se vino para abajo, así que pues algo por el estilo podemos esperar, ¿verdad?, de nosotros, en el caso de que nosotros siguiéramos dejándonos inflar de esa manera. Así que a los elogios del Financial Times, pues oídos sordos, más bien pies de plomo, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto, vamos a ver si esas inversiones que están llegando le van a entrar a la economía, a levantar la industria, vamos a ver si es cierto que van a construir infraestructura, a ver si es cierto todo eso que prometen, o si nada más vienen a chupar sangre por la vía de la inversión especulativa, mal llamada inversión en cartera, pero sí tiene su lógica. Fíjese, es inversión en cartera porque es cuando le meten la mano a usted y le sacan la cartera, por eso es inversión en cartera. Así que no nos pase eso, hay mejor que ponerle atención al doctor Carstens, que anda muy asustado, ya ni come, ya perdió el apetito, pues algo muy feo ha de estar viendo. Vamos a regresar después de estos mensajes. Le decía que vamos a hablar ahora sí de una historia de terror mezclada con una historia de esas de Los ricos también lloran, que son algunas de nuestras secciones aquí en Carta Robada. Y mire, se trata del caso de Standard & Poor's, esta compañía
calificadora, ¿verdad? Junto con Fitch, junto con Moody's, que traen asoleado a todo mundo, porque haga de cuenta usted que son las señoras chismosas del barrio, ¿verdad? Que empiezan a chismear, ay, fulanito no trae bien sus fundamentales, ay, fulanito está gastando demasiado, ay, fulanito no tiene suficientes ingresos, ¿verdad? Ay, fulanito se quedó sin chamba. Haga de cuenta esos chismes, bueno, así son las calificadoras, chismean acerca de lo que está pasando con las finanzas de los gobiernos, de las empresas y de todo el que se deje. Hasta el municipio de García, por ejemplo, aquí en Nuevo León, lo califican y lo andan checando a ver qué gastó, qué no gastó, cuánta lana ganan o no ganan los municipios, ¿verdad? O sea, más bien cuánta lana recaudan. Bueno, pues se le llegó la hora. Fíjese usted, está este organismo siendo investigado. Si me das por favor la imagen 7, está siendo investigado Standard & Poor's por el gobierno norteamericano, o sea, el gobierno federal norteamericano. El propio Eric Holder, que no quiso investigar lo de Rápido y Furioso, ¿se acuerda usted de él? Se patració ahí porque pues dicen que él mismo lo manejó, pero bueno, el caso es que ahora está haciendo su obra buena del día, acusando a Standard & Poor's de haber hecho perder al gobierno norteamericano alrededor de $5 mil millones. ¿Por qué? Bueno, porque calificó falsamente a unos papeles de esos que se respaldan en hipotecas o se respaldaban por allá en el 2008, 2009, 2010, y bueno, inflaban los valores, como dice el doctor Carstens, ¿verdad? Distorsionaban los valores de algunos activos, o sea, los inflaban pues y decían, hombre, métele lana ahí en cierto negocio, en tal inmobiliaria, anda muy bien, está muy sólida, cómprale los papeles, cómprale los bonos, y la gente compraba y luego resultaba que era un fraude, que esas compañías en realidad estaban en bancarrota. Y por eso, y no se crea usted que eso es lo único que hacen estas señoras chismosas de las calificadoras. También cuando quieren empinarse a alguien se lo empinan, nomás dicen todo lo contrario. No, pues que el estado de Nuevo León está muy endeudado, o el estado de Coahuila, y que no sé qué, y que no están recaudando bien, y que no se administran bien, y que tienen demasiado gasto, y entonces los pobres gobiernos empiezan a ver que su crédito se encarece. Cualquier préstamo que quieren pedir vale más caro, y entonces ahí los bancos les dan el moche a las calificadoras, ¿verdad? Tú descalifícame a fulanito y luego lo hacemos que pague más y yo me mocho contigo. Además de que los bancos, como se destapó en Italia, porque allá el gobierno italiano acusó a las calificadoras, especialmente a Moody's y también a Standard & Poor's, de mentir acerca de la situación financiera del país para obligar al país a pagar más a los bancos, porque los bancos pues son los accionistas de las compañías calificadoras. Pero el caso es que allá en los Estados Unidos, fíjese usted, están siendo acusados no solo por el gobierno federal de haberlos hecho perder y de crear un problema sistémico y ser los responsables de la recesión del 2008, sino que también hay 8 estados de la Unión Americana encabezados por California, que están haciendo la misma acusación en contra de Standard & Poor's. Nos hiciste perder $1,000 millones, $1,000 millones que venían de las pensiones aquí de nuestra gente, de nuestros trabajadores, de nuestros empleados. ¿No le recuerda algo a usted si vive aquí en Nuevo León? O si vive a nivel nacional, ¿no le recuerda algo de lo que hemos perdido, por ejemplo, en las Afores? ¿Verdad? ¿Dónde se invierten las Afores? Bueno, un 30% se va a los Estados Unidos a comprar papel que las calificadoras inflan y dicen que es muy buena inversión y al rato resultan un fraude, pero aquí en Nuevo León lo vimos más cerquitas con el caso del ISSSTE-León. Ahorita le vamos a platicar de eso, pero lo importante es que quede claro que Standard & Poor's, si usted se escandaliza, le decía yo, ¿verdad? Hay periódicos como El Norte u otros que se especializan en las historias de corrupción, que todos los días le recetan a usted una historia de corrupción. Fulanito agarró tanta lana, menganito
fulanito se recetó un aumento de sueldos, ¿verdad? O que el diputado Mengano, ¿verdad?, compró un carro nuevo, y siempre lo traen a usted medio asoleado con esas historias de corrupción. Pues déjeme decirle que eso es peccata minuta comparado con lo que hacen las calificadoras, y por lo cual se les ha venido investigando en España, en Italia, recientemente también en Grecia, ¿verdad? Y ahora en los propios Estados Unidos. En cada vez que ellos hacen una tergiversación, ¿verdad?, ya sea que dicen que fulana empresa está muy bien, o ya sea que dicen que fulana empresa está muy mal, y le bajan o le suben la calificación. Usted sabe, siempre ponen cosas así como ABBB punto +1, o negativo, o 3A, o le quitan una A y le dejan solo 2, y ese tipo de manipuleo, porque dice que con eso reflejan la situación en que anda una empresa o un gobierno, y luego pues ahí le atoran a usted un aumento en los intereses, ¿verdad? O hacen que gente compre los papeles de esa empresa, y luego resulta que los pierden. Así que muy probablemente hasta la cárcel van a ir a dar estos señores. Fíjese usted, Standard & Poor's, porque bueno, pues dice el gobierno norteamericano, más o menos desde el 2007 hasta todavía el 2012, anduvieron mintiendo y manipulando las cifras para hacer que la gente pagara más, o de plano para que, ¿verdad?, perdieran lana, y siempre recibían su moches. Oiga, usted le decía yo, se asusta porque fulanito diputado se subió el sueldo 20,000 pesos, vamos a suponer. Estos canijos se mueven con 30, 40 mil millones de dólares, ¿verdad?, en cada una de esas maniobras. Y trabajan para los bancos hostigando a la gente. Ahorita le voy a platicar, regresando, de cómo necesariamente le hicieron en lo del Istelión al inflar los valores de su casita, en la empresa en la que el Istelión metió mucha lana, pero cómo también hostigan a los gobiernos estatales y municipales y los hacen pagar de más. Vamos a platicar de eso, pero después de estos mensajes. Y bueno, pues le decía que le vamos a contar acerca de lo que Standard & Poor's ha venido haciendo aquí en nuestro país. Ahorita está siendo investigada en los Estados Unidos por un desfalco, digamos, al gobierno federal de ese país de 5,000 millones de dólares, y también por 7 estados de la Unión Americana que están demandando por cantidades menores, pero pues también ya juntándolas todas estamos hablando de alrededor de unos 20,000 millones de dólares, que son pérdidas especialmente de fondos de pensiones. Por eso nosotros quisimos hacer la vinculación con lo que pasa aquí en nuestro país. Usted sabe que los papeles que compran las instituciones como el Istelión, en el caso de Nuevo León, pues son papeles que se venden en los mercados financieros, son inversiones de riesgo, son las que se compraron durante el 2008, 2009, 2010 y todavía el 2011, y también a nivel nacional pues se utilizan los afores, los recursos de los trabajadores que ya andan cerca del billón de pesos. Usted sabe, las afores son el principal inversionista ahorita en la bolsa de valores, son los que más compran cosas. Bueno, pero siempre que uno invierte, cuando uno mueve mucho dinero, si es un afore o si es un gobierno estatal o un gobierno municipal o alguna institución como el Istelión, pues uno pregunta, a ver, ¿dónde será bueno invertir para que nos dé algún buen rendimiento? Y entonces a uno se guía ahí por las calificadoras. Las calificadoras dicen, aquí te va a ir bien, aquí te va a ir mal, esta vale la pena, esta no, y son las que orientan las inversiones. Las
canalizan hacia donde ellos quieren. Y entonces Standard & Poor's pues tuvo mucho que ver en el caso de las pérdidas que ahorita tiene el Istelión. Nosotros recomendaríamos a los maestros que están preocupados por esos 330 millones de pesos, es poquito, ¿verdad?, comparado a los otros movimientos que hacen en otras partes, pero bueno, 330 millones de pesos que se perdieron, o la inversión que se hizo en la empresa esta que compró el periférico, que fueron 1,200 millones de pesos de parte del Istelión, y parece que salieron mal las inversiones y hubo una minusvalía, como dicen ahora las autoridades. El caso es que habría que investigar cómo es que cuando se tomaron esas decisiones, Standard & Poor's, por ejemplo, todavía le daba mucho valor a la inmobiliaria Su Casita, todavía el 2009, todavía el 2010, e incluso apenas ahora en diciembre del 2012, Standard & Poor's siguió levantando la calificación de inmobiliaria Su Casita, esta empresa española que vino, usted sabe, hacer negocio con la vivienda aquí en México y que se declaró en bancarrota precisamente en diciembre del año pasado, y a pesar de eso todavía Standard & Poor's la está calificando y le está subiendo la calificación, como diciendo inviertan en esa empresa. Pero yo le decía que tanto Su Casita como Metrorrey, que era la otra inmobiliaria donde el Istelión invirtió, pues ya venían claramente en picada desde el finales del 2007, principios del 2008. ¿Por qué? Porque formaban parte de la burbuja internacional de los bienes raíces, la burbuja de las hipotecas que reventó en todas partes en esos momentos, y sin embargo Standard & Poor's siguió recomendándolas. Habría que investigar si la decisión que en un momento dado tomó el Istelión, en el caso de Nuevo León, fue influenciada por esas valorizaciones que hacía Standard & Poor's o la propia Fitch, ¿verdad?, que es otra de estas compañías, o la propia Moody's. En ese momento, según explicó hace unos 2 meses Eduardo Bailey, que era el que dirigía el Istelión, bueno, él dejó el Istelión en el 2007, y entonces en ese momento pues todavía las inmobiliarias estaban muy fuertes, dice él. Metrorrey, perdón, no es Metrorrey, se llama... bueno, tiene un nombre parecido, se me escapa ahorita, pero era la otra compañía inmobiliaria, y esa pues estaba sólida todavía hasta finales del 2007, pero en el 2008, que ya entra otro director al Istelión, que creo que era Pedro Morales Samoano, y después viene Luis González Treviño, todos ellos se enfrentan al periodo en que las debacle ocurren, en que Su Casita se desploma. Esa fue, digamos, la quiebra más escandalosa, pero la que Metrofinanciera se llamaba, la que era incluso de aquí de Monterrey, que fue otra de las que se desplomó, y ahí había también dinero invertido. Así que efectivamente pues fue un error haber invertido en esas inmobiliarias, y por eso se perdió la lana de mucha gente aquí en Nuevo León. Pero también es cierto que quienes tomaban las decisiones de cómo invertir o de dónde invertir, pues no lo hacían solos, ¿verdad? Siempre recurrían a la asesoría de los bancos y tomaban en cuenta siempre como punto de referencia lo que estaban diciendo estas compañías calificadoras. Igual pasó en los Estados Unidos, igual pasó en California, donde los gobiernos invirtieron miles de millones, pero de dólares, oiga usted, de pensiones, de fondos de pensiones, precisamente en papeles de empresas que Standard & Poor's decía que estaban muy bien, que tenían mucho futuro, que rendirían muchas ganancias, y a la vuelta de 2-3 meses todo ese dinero se perdía, se esfumaba. En el caso del gobierno federal norteamericano se está hablando de 5,000 millones de dólares, y también de un daño sistémico, dice el procurador de aquel país, un daño sistémico a la economía nacional, en donde se causó, dicen ellos, Standard & Poor's causó la recesión del 2007-2008. En ese nivel están poniendo las cosas, de ese tamaño
perdón, va la acusación contra Standard & Poor's en este momento por el caso de las pérdidas de fondos de pensiones y otras inversiones, ¿verdad?, que se esfumaron simplemente en esos meses, como también los fondos de pensiones de California. Y el caso California se parece mucho al de Nuevo León, porque también los fondos de pensiones venían de los trabajadores del gobierno, y también se invirtieron en empresas inmobiliarias, empresas que hacían vivienda, que estaban disque en auge, ¿verdad? Y siempre en base a las recomendaciones de estas calificadoras. Así que no estamos solos en el mundo, ¿verdad? Lo que pasó con el Istelión, nosotros lo hemos dicho siempre y lo escribimos aquí en elregio.com. Lo que pasó con el Istelión aquí en nuestro estado, pues es un coletazo de la crisis o de la burbuja inmobiliaria que empezó a finales del 2007. Cuando esa burbuja reventó, pues igualmente ocurrió en buena parte del mundo, incluyéndonos a nosotros aquí en México. Las pérdidas fueron cuantiosas, no solo en el Istelión, sino en muchos otros, especialmente las Afores, que invierten el dinero de los trabajadores, de sus pensiones futuras, ¿verdad?, en operaciones de alto riesgo, operaciones especulativas, y luego pierden, ¿verdad? Normalmente nada más el 2009 se perdieron 30,000 millones de pesos, hágame el favor, y se los quitaron a la gente, obviamente no a las Afores, porque las Afores pues son de los bancos. Así que esta es una historia triste, una historia de terror, y también una historia de esa donde los ricos también lloran, porque déjeme decirle, los directivos de Standard & Poor's a lo mejor terminan en la cárcel. Anda muy bravo el procurador Eric Holder allá en los Estados Unidos en contra de ellos, quiere llevarlos a juicio, y usted sabe, Barack Obama pues está muy desprestigiado porque ha consentido demasiado a los bancos y a los especuladores. A lo mejor se quiere dar ahorita una reivindicada. Hasta aquí las cosas. Vamos a despedirnos el día de hoy pidiéndole por favor que nos escuche mañana, que corra la voz. Aquí estamos para informarle a usted y darle elementos para comprender lo que ocurre. No estamos para darles noticias, las noticias o meramente las noticias, esas las puede usted buscar en otra parte y luego venirse aquí con nosotros a tratar de entender por qué ocurre lo que ocurre y hacia dónde van las cosas. Eso es lo que nosotros le ofrecemos aquí en Carta Robada, aquí en elregio.com.